¿Puede una mujer ungir con aceite? Amados amigos, gracia y paz sea con ustedes. En esta noche vamos a estudiar este tema, si las mujeres pueden ungir con aceite y especialmente pues si pueden ungir objetos. Porque la mayoría de iglesias se jactan muchas veces de ser iglesias apostólicas, de ser iglesias bíblicas, iglesias con tradición. Sin embargo, cuando estudiamos y vemos sus prácticas, nos damos cuenta que no son prácticas cristocéntricas. Y para ello vamos a ir a la Escritura y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Primeramente vamos a ver 1 Corintios 14:40, dice: Pero hágase todo decentemente y en orden. La iglesia de Dios, la iglesia apostólica, tiene un orden en cuanto a lo que es el ungir con aceite. Y la misma palabra de Dios nos da el orden a seguir. No vamos a opinar, no vamos a decir qué nos parece bien a nosotros, sino que vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura, si una mujer puede ungir con aceite y si se pueden ungir objetos, porque hay una práctica que se realiza comúnmente donde se pone aceite a los buses, o sea, al transporte público. Muchas veces se le va a poner aceite a las casas, a los dormitorios, muchas veces a los negocios cuando inician, cuando se inaugura una casa, a las motocicletas y así, pues hay un sinfín de estas prácticas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de el ungir con aceite? Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 5 y verso 13, dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuvieren pecados, le serán perdonados. Entonces aquí está la fuente bíblica, aquí está la doctrina, aquí está la directriz, el mandamiento que nos narra la palabra de Dios. No es una opinión de la iglesia o mía, sino la Escritura inspirada por Dios nos da cuál es el orden a seguir, cuál es el orden eclesiástico que tenemos que seguir según la palabra de Dios. Y dice, si alguno está enfermo, primeramente tenemos que ver que el ungimiento con aceite se hacía a los enfermos, se hace a los enfermos. Si alguno está enfermo, ¿qué tiene que hacer? ¿A quién tiene que llamar? Dice a los ancianos de la iglesia, refiriéndose a los pastores, refiriéndose al que dirige, a los ancianos, a los presbíteros, a los obispos, porque es lo que ya estudiamos, que son sinónimos. Entonces, cuando se hacía o la iglesia hacía esta práctica de ungir con aceite a los enfermos, ¿a quién llamaba? Pues llamaba a los obispos, a los ancianos de la iglesia. No eran mujeres las que eran encargadas de ir a orar y poner aceite a los enfermos, no. El orden bíblico que dice la palabra de Dios, que si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Nunca se menciona a las ancianas o a las mujeres o a los miembros, sino dice llame a los ancianos. Es un oficio pastoral. Un pastor es el encargado de ir a visitar a estas ovejas, a estos miembros que están enfermos,
los ancianos lo tienen que visitar y ungirlo, dice, con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor, dice, lo levantará y si estuvieren pecados, les serán perdonados. Este es el orden que nos narra la Escritura. Y veamos lo que dice Marcos capítulo 6:13. Y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Pero ¿quiénes eran lo que hacían esto? ¿Era Jesús, eran sus discípulos o eran las mujeres? Pues en este caso nosotros vemos que los discípulos tenían esta labor pastoral de ir y de poner aceite, así como lo hizo Jesús, de sanar enfermos. Igualmente ellos ungían, dice, los discípulos con aceite y sanaban a muchos enfermos. Mateo capítulo 18 y 19 dice: otra vez os digo, que si 2 de vosotros se convienen en la tierra, de toda cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Orar, todos pueden orar. 2 o 3 pueden orar por un enfermo. La oración la puede hacer cualquiera, pueden orar. Pero regresando al ungimiento con aceite, no es así. Es a los ancianos de la iglesia. Ahora la oración sí podemos hacerla cualquiera. Porque si vemos también y estudiamos en el estudio del Antiguo Testamento, se hizo esto de ungir, para ungir a los reyes. No se ungían cosas. Santiago dice, no dice hay que ungir la casa del enfermo, hay que ungir la habitación, la cama del enfermo, no, hay que ungir a la persona, al enfermo hay que ungirlo, no el cuarto, no el negocio donde está el enfermo, no, ungir dice a la persona, al enfermo. No a la motocicleta, no al autobús, sino al enfermo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pero alguien podría decir, pero si en la Biblia dice que sí se ungían objetos, y vamos a estudiarlos, porque es importante ver el contexto de esto, no solamente decir, bueno, es que en el Antiguo Testamento sí hubo ungimiento a algunos objetos. Y vamos a ver qué dice Éxodo 30:26. Con él ungirás el tabernáculo del testimonio y el arca del pacto, y la mesa y todos los vasos y el candelero y todos sus vasos y el altar del perfume y el altar del holocausto, todos sus vasos, y la fuente y su basa. Así los consagrarás y serán cosa santísima. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Alguien podría decir, bueno, miren, ahí ungieron mesas, ungieron candeleros, ungieron vasos, todos los vasos, la mesa, el altar, la fuente, las basas, todo. Sí, pero todo esto que se ungió era porque había sido consagrado o para el servicio del culto del tabernáculo. No eran cosas particulares, no eran los vasos de Moisés o los vasos de Aarón, no, eran los vasos consagrados para el servicio del templo, del tabernáculo en este caso. Con él ungirás, dice, el tabernáculo, se ungió el tabernáculo.
que era para el servicio de Dios, estaba consagrado para el servicio de Dios. Pero no vamos a encontrar un versículo que diga que ungieron un cuarto, que ungieron un negocio, que ungieron unos caballos o un carro de los antiguos para el servicio de alguien. No, ungieron el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, el arca del pacto, la mesa, los vasos, el candelero, el altar del perfume, el altar del holocausto, todos sus vasos, la fuente y su basa. Así los consagrarás y serán santísimas, dice. Todo eso se consagró, pero para el servicio de Dios, no para el uso particular. No vamos a encontrar que algo se haya ungido para uso particular. Éxodo 49 dice: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y le santificarás con todos sus vasos, y será santo, porque era santo a Jehová. Era santificado, era apartado para el uso exclusivo del servicio de Dios. Nunca se ungió algo de una persona particular. Era para el uso consagrado del culto divino. No era para hacerlo de uso particular de alguna persona, como hoy se hace. Hoy muchos, como ya volvemos a repetir, van a ungir negocios, van a ungir motocicletas. Y ahí tenemos una imagen que mostramos. Ahí están ungiendo, poniendo el aceite a un vehículo. Eso no es para el uso divino, es para un uso particular. Eso, y mucho menos una mujer. Eso no es algo bíblico. Sigamos viendo lo que dice la palabra de Dios. Y Jacob erigió un título en el lugar donde había hablado con él, el título de piedra, y derramó sobre él libación, y echó sobre él, dice, aceite, porque ese fue un lugar consagrado también a Dios. Era un altar que se levantó porque ahí le había hablado Dios. Por eso dice, se ungió ese lugar, pero era porque era dedicado a la adoración de Dios. Éxodo 28:41 dice: y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Para que ellos quedaran oficialmente santificados para el servicio del tabernáculo, había que ungirlos. A los sacerdotes se ungía. Pero esto ya vimos que fue en el Antiguo Testamento, pero sí se ungía porque todo eso se estaba consagrado, así como las cosas, también los sacerdotes estaban consagrados para el servicio del tabernáculo, y por eso se hacía esto. Igualmente con los reyes. Veamos lo que dice 1 Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, derramóla sobre la cabeza y besólo, y díjole: ¿no te ha ungido Jehová por capitán sobre su heredad? Entonces, este era un ungimiento. Asimismo se ungía a los reyes. Cuando tomaban posesión, ungieron a David para que él tomara posesión también del reino, como lo hicieron con Saúl. Pero esto, ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo este ungimiento? ¿Quién ungió a los sacerdotes? Fue Aarón. ¿Quién ungió
a Saúl? Pues fue Samuel. Entonces no encontramos que haya un ungimiento de parte de una mujer, porque ya vimos que el mandamiento o la doctrina era clara que tenía que hacer por los ancianos de la iglesia, ya viendo esta parte que nosotros pues fuimos al Antiguo Testamento para ver que tampoco se utilizó. Sí, lo hicieron para ungir algunas cosas, pero eran cosas que eran consagradas al servicio de Dios. No fueron a ungir alguna casa, algún carro, algún animal, no. Lo que ungían eran las cosas que se consagraban para el servicio de Dios. Entonces, no podemos usar, como muchos usan el ungimiento, como un amuleto, o que la persona lo tiene que ungir para tener una protección. Porque cuando vemos esta imagen que nosotros vimos, que están ungiendo, ¿para qué están ungiendo? ¿Para que este vehículo quede sano? ¿Porque este vehículo está enfermo? No, como un amuleto, como una protección. Y la Escritura nunca menciona que se haya hecho esto, sino que se utilizaba cuando alguien era consagrado para el servicio a Dios, una persona, o que algo, un instrumento o un lugar iba a ser servicio de adoración a Dios, pero no para un vehículo. Ya en la gracia, el versículo que encontramos o los ungimientos que encontramos en la gracia son ungimientos hacia los enfermos, hacia lo que dice Santiago 5:14, que si alguno está enfermo entre vosotros, llamen a los jóvenes que vayan a ungir. No, porque también eso hay muchas personas que son neófitas y andan ungiendo. No, esta es una labor pastoral. Eclesiológicamente los ancianos, la doctrina es que los ancianos, los pastores, los obispos sean, que ya dijimos son sinónimos, sean los encargados según el orden bíblico de aplicar este aceite, de ungir a los enfermos. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Ahora, si nosotros queremos protección, no es el ungimiento con aceite. Veamos qué dice Proverbios en el capítulo 2 y verso 7. Hablando de la protección que provee Dios al ser humano. Él provee de sólida sabiduría a los rectos. Es escudo. O sea, es protección. Dios es protección. ¿A quiénes? A los que se ponen aceite. A los que caminan rectamente. Si usted quiere la protección de Dios, ¿qué tiene que hacer? Caminar rectamente. Si usted camina rectamente, si usted busca de Dios, guarda sus mandamientos, Él será un escudo para usted. Es el que guarda, dice, las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, no podemos utilizar el aceite como un amuleto para una protección, no. La protección es caminar en los caminos de Dios, caminar rectamente, hacer lo bueno, buscar los justos, buscar hacer lo justo. Entonces dice, entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Entonces, amados amigos, vemos que esta práctica que hoy se realiza y especialmente por muchas mujeres que quizá no les han enseñado o ignoran voluntariamente la Escritura,
o quizás se creen pastoras, no lo sabemos cuál sea, pero bíblicamente esto está descartado. El orden que nos da la palabra de Dios, que son los ancianos, no manda a las mujeres ungir con aceite, manda a los ancianos de la iglesia, porque esto quizá ha sucedido porque muchos pastores no cuidan a su rebaño. Cuando alguien está enfermo, ¿qué hacen? Vamos a mandar a la femenil que vaya a orar por el enfermo, y el pastor no se digna a visitar a este enfermo. Pero el que dirige la iglesia, el anciano o los ancianos que están cuidando a la iglesia, deben visitar también a los enfermos, deben acudir al llamado. Y también el que está enfermo debe pedir, debe llamar, debe decir, bueno, ustedes ancianos, ustedes que dirigen la iglesia, vengan a orar por mí, hermanos. Hermano anciano de la iglesia, venga a ungirme. Yo ya que comprendí que el Señor pide que oremos y que pidamos que nos unja para ser sanos, entonces yo voy a pedir. Y la palabra de Dios dice que el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces debemos nosotros, si tenemos fe que Dios nos va a curar, que nos va a quitar la enfermedad, entonces tenemos que llamar a los ancianos de la iglesia que nos vengan a ungir y que oren por nosotros en el nombre del Señor Jesucristo, y la oración de fe sanará al enfermo. No es el anciano tampoco no nos equivoquemos que el anciano es el que nos va a venir a curar, no. Es la manifestación gloriosa del Todopoderoso, su misericordia, y ve nuestra fe, entonces se obra la sanidad en nosotros. Así que, amados amigos y hermanos, dejamos esta reflexión para que escudriñemos la palabra de Dios, y que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo quede en cada corazón.